12 escalofriantes relatos de terror en tráileros mexicanos que nadie osará contar. Ana vivía en un pequeño tráiler, en las afueras de un barrio donde la luz apenas se atrevía a entrar. La soledad y la precariedad la habían abrazado desde la desaparición de su esposo. Con su hijo Diego, de 6 años, en un entorno donde la inseguridad acechaba a cada paso, las noches eran un eco de susurros inquietantes. «Han desaparecido jóvenes en la tienda», decían sus vecinos, con ojos llenos de miedo. El silencio después de anochecer era aterrador. Solo se escuchaban los aullidos lejanos de los perros, como si supieran de antemano que algo oscuro se acercaba. Ana no podía permitirse el lujo de quedarse encerrada. Cada mañana, con el corazón acelerado, preparaba su puesto de comida, la única forma de mantener a flote su hogar. Pero el miedo empezaba a infiltrarse en su rutina, sobre todo después de recibir mensajes amenazantes en su teléfono. «Sé cuándo sales a trabajar», decía uno de ellos. El contenido helaba su sangre. Miraba a sus vecinos, aquellos que antes eran amigos, y cada sonrisa se convertía en una sospecha. La idea de que alguien pudiera estar acechándola era más terrorífica que cualquier historia de horror. Las luces parpadeantes de su tráiler iluminaban por un instante la penumbra, una cortina de seguridad que se desvanecía con cada chispa. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores de una sombra oscura que se movía en las noches, una figura asombrosa que desataba terror. Algunos afirmaban que era un chupacabras, aunque otros la describían como un ser aterrador que se alimentaba de la angustia de la gente. Y mientras los murmullos crecían, la tensión aumentaba. Nadie se atrevía a salir solo. La comunidad, unida en el miedo, vivía bajo el mismo techo de inquietud y desconfianza. La llegada de un grupo de soldados trajo consigo una mezcla de alivio y temor. Se decía que protegerían a la comunidad, pero pronto se sintió la presión de su autoridad. Las noches se tornaron más inquietantes. La brutalidad de los militares se cruzó con la inseguridad de los habitantes. Ana observaba desde su ventana cómo llevaban a sus vecinos sin explicación, el eco de sus gritos resonando en su mente. En ese clima de terror, el acto más sencillo, como salir a comprar leche, se convertía en un acto de valentía. Una noche, mientras intentaba calmar a Diego con un cuento lleno de sueños, un ruido seco sacudió la calma. Pudo sentir cómo la piel se le erizaba. Al mirar por la ventana, un ser encapuchado se asomó, sus ojos brillando con una malicia impenetrable. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su hogar, que había sido su refugio, se transformaba en un centro de horror. El miedo comenzó a devorarla. Justo cuando creía que lo había visto todo, llegó un nuevo mensaje al teléfono. «Es hora de que sepas la verdad sobre tu hijo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante». Importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El pánico la envolvía. La verdad sobre su hijo la llevaría a enfrentar no solo aquello que acechaba desde las sombras de su tráiler, sino también a desenterrar secretos oscuros que la comunidad había intentado enterrar. ¿Realmente podía confiar en quienes la rodeaban? La noche se adueñaba de su mente, y el peligro parecía estar más cerca de lo que jamás había imaginado. ¿Qué haría Ana con esa verdad? ¿Y cómo protegería a Diego de aquello que ni ella podía comprender? La oscuridad estaba más viva que nunca, y ansiosa por devorar todo lo que amaba. Ana sintió que el aire se hacía más denso. El mensaje en su teléfono parecía un eco de su mente, retumbando en sus pensamientos como un tambor de guerra. «Es hora de que sepas la verdad sobre tu hijo».
Sus manos temblaban mientras presionaba el botón para leerlo de nuevo. No había remitente, solo un número desconocido. La paranoia se filtraba como veneno, cada latido de su corazón resonando en su pecho, gritando alerta. Se levantó de la cama incapaz de permanecer quieta. Sus ojos barrían el tráiler con desconfianza. Cada sombra se asemejaba a un rostro acechante. Cada crujido del suelo la hacía saltar. Diego dormía en su pequeño rincón, ajeno al horror que la rodeaba. Ana se acercó, le tocó la frente y sintió su piel tibia. Allí estaba la única luz en medio de la oscuridad. No podía permitir que nada le pasara a su pequeño. Decidida, salió del tráiler con sigilo, queriendo escuchar palabras del pueblo que pudieran arrojar un poco de luz en el abismo del misterio. Las lámparas de la calle parpadeaban, lanzando sombras alargadas que danzaban en su camino. Hacia donde se encontraban los demás tráilers, la atmósfera era tensa, un manto de miedo atrapando cada respiro. A medida que se acercaba a la tienda del barrio, que era siempre punto de encuentro, vio a varios vecinos reunidos. Sus rostros estaban inquietos, susurros llenaban el aire. Se asomó un poco, intentando captar fragmentos de conversación. No creo que sea el chupacabras, es algo mucho más oscuro. La mención de lo macabro la hizo temblar. Ana se hizo camino entre ellos, su voz temblando a medida que preguntaba, ¿qué sucede? Una mujer de rostro pálido, con los ojos hundidos, la miró. Ana, llegó un rumor, dicen que hay un culto. Las demás personas se quedaron en silencio, mirándola como si le revelaran un secreto que nadie debía saber, un secreto que podía destruirlo todo. ¿Un culto? ¿Qué cultos están hablando? La inquietud se reflejaba en sus propios ojos, pero la mujer continuó. Alguien está buscando niños. Hay un niño, se dice que lo han visto. Su voz se apagó mientras un escalofrío recorría la espalda de Ana. Sin darse cuenta, se llevó la mano a la boca. Su instinto de protección se disparó. Diego. El mensaje resonaba en su mente como un grito ensordecedor. Yo necesito llevar a mi hijo a un lugar seguro. Las miradas se tornaron más sombrías, como si cada uno de ellos ya hubiera tomado una decisión, como si el miedo les hubiera paralizado. Mientras la mujer hablaba más, Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Un ruido sordo resonó en la lejanía, como una puerta que se cierra con fuerza. Todos se dieron la vuelta simultáneamente, ojos abiertos de par en par. A lo lejos, entre la oscuridad, una figura se materializó. Los murmullos se apagaron. Ana sintió que su estómago se encogía, el miedo girando como un torbellino. La sombra se acercaba, una silueta oscura que hacía que los corazones latieran al unísono, y con ella el terror regresaba. ¡Corre!, gritó alguien, y todos se dispersaron, como si una langosta voraz hubiera invadido el área. Ana corrió de regreso al trainer, sintiendo el sudor frío escurrirse por su cuello. Su mente solo podía pensar en una cosa: Diego. Al llegar, se encontró con la puerta entreabierta, el interior en una penumbra inquietante. El corazón se le detuvo. ¡Diego! Su voz resonó en la oscuridad. Desde el fondo, una risa infantil hizo eco, no la de su hijo, sino una risa que helaba la sangre. La noche había cobrado vida, y con ella una amenaza que superaba todo lo que había imaginado. Además del terror inminente que la acechaba, una nueva revelación comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Qué era realmente su hijo? Y más importante, ¿qué había desencadenado el cultismo que había despertado la sombra en persecución? La verdad, tan oscura como el mismo abismo, estaba a punto de revelarse. La risa resonaba entre las paredes del tráiler como un eco distante y perturbador. Ana sentía que la sangre se le congelaba en las venas. «Diego, cariño, ¿dónde estás?», susurró, intentando mantener la calma, aunque su corazón retumbaba con cada latido. Se adentró con cautela en la oscuridad, utilizando el pequeño destello de su teléfono como única guía. La luz proyectaba sombras que se movían de manera errática, pero su mente estaba fija en un solo objetivo: encontrar a su hijo. Al dar un paso más, el frío la envolvió. Su piel se erizó y su aliento se transformó en vapor.
Fue entonces cuando notó algo en el suelo. Una pequeña figura se recortaba contra el tablero casi negro. Se agachó y vio el borde de una camisa de Diego, un estampado de dinosaurios que le era familiar. La angustia se apoderó de ella al pensar en su pequeño, pero al girar la mirada de nuevo al fondo del tráiler, la risa continuó. «Diego», llamó nuevamente, pero su voz temblaba, cada palabra un esfuerzo. En la oscuridad, el silencio se volvió abrumador. La risa había cesado, dejando un vacío inquietante. Ana sintió que el aire se le escurría, como si la presión de la atmósfera aumentaba con cada segundo. No podía estar sola. De repente, un golpe sonó en el lado del tráiler, como si alguien hubiera dado un puñetazo. Ana saltó, casi gritó, pero se contuvo. Debía ser valiente por Diego. Su mente comenzaba a formular preguntas temidas. ¿Qué estaba sucediendo realmente? Decidida a buscar fuera, se acercó a la puerta, pero algo le impidió abrirla. Una voz baja, casi un susurro que parecía llamar su nombre. Ana. Era la voz de Diego, pero distorsionada, como si estuviera en otra dimensión, atormentada por ecos de tristeza. «Diego, estoy aquí», gritó, pero la puerta tembló de nuevo, como si alguien estuviera empujando desde el otro lado. «Sal, ayúdame», suplicó la voz. Ana sintió que la locura la amenazaba, que la realidad dejaba de tener sentido. La tensión se cortó con un sonido sordo. La puerta se abrió de golpe, un aire helado invadió el tráiler, y una sombra profunda se deslizó dentro. Ana retrocedió, el pánico apoderándose de ella, mientras su mano se aferraba al teléfono, la única fuente de luz que le quedaba. La figura se mantuvo en pie, imponente y oscura. «No temas, Ana», dijo con un tono suave pero siniestro. «Tu hijo está a salvo, por ahora». Ana sintió que la rabia y el miedo crecía dentro de ella. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?», exigió, aunque su voz apenas era un susurro tembloroso. «Solo una madre que busca respuestas, como tú», respondió la sombra. «Pero debes elegir, Ana. La verdad puede liberar a tu hijo o condenarlo para siempre». El aire se volvió aún más pesado y Ana sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Era el mismo temblor que había sentido antes. «Contándome esté, suéltalo», gritó, pero la figura sonrió con una sonrisa que no era de este mundo. «Prometo, pero a cambio debes dejarlo ir». La agridulce desesperación se apoderó de Ana, sus pensamientos volaban a 1000 por hora. Dejar ir a su hijo no era una opción. Y fue en ese instante que una explosión de luz iluminó toda la habitación, revelando miles de rostros ocultos en las sombras, casi como si el tráiler estuviera lleno de ellos, figuras que parecían observarlo todo, esperando. El miedo y la rabia de Ana alcanzaron su punto más alto. «No más, dímelo», exigió, preparándose para lo desconocido mientras el aire cargado de angustia provocando que su corazón latiera como un tambor. La presencia del culto había dejado un eco resbaladizo en su mente. ¿Qué más estaba por llegar? Antes de que la sombra pudiera responder, el tráiler tembló con mayor fuerza, como si estuviera a punto de desmoronarse. Ana se aferró a la mesa, y mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre ella, un nuevo grito, esta vez no de Diego, resonó en el aire. Una advertencia más. «Pronto sabrás la verdad». La luz se apagó de golpe, cortando todo a su alrededor, dejando a Ana rodeada por la más pura oscuridad, con el corazón acelerado, preguntándose si su protección hacia Diego era suficiente para enfrentar lo que venía. En su mente, solo un eco. La verdad puede ser más aterradora que la sombra. ¿Estaba lista para aceptarla? Ana se encontró en un abismo de tinieblas absoluta. La oscuridad la envolvía como un manto pesado, oprimiendo. Intentó mantener la calma, guiándose por el latido frenético de su corazón. «Diego», murmuró una vez más,
pero el eco de su voz se desvaneció rápidamente, como si el silencio mismo se lo llevara. Un frío penetrante la atravesó de punta a punta, y el leve resplandor de su teléfono se volvió un faro solitario en un mar de desesperación. «Si estás aquí, muéstrate», dijo, desafiante. Fue entonces cuando escuchó un susurro, casi imperceptible, que parecía moverse a su alrededor, como una brisa ominosa. «Ana, ven». El nombre resonó en el aire denso, cada sílaba empapada de horror. Al darse la vuelta, percibió una figura al fondo, emitiendo una luz tenue que parecía cambiar de color, vibrante y dolorosa. Era una imagen borrosa, distorsionada. Ana entrecerró los ojos. No sabía si era el reflejo de su locura o si aquello era real. «¡Diego!», gritó con desesperación, a la vez que su mente luchaba contra la idea de correr o acercarse. La figura dio un paso hacia ella. La luz reveló lo que parecía ser un rostro familiar, pero no era Diego. Era un niño cuyo rostro estaba marcado por una profunda tristeza. Sus ojos resplandecían como dos agujeros en la oscuridad. «No puedo salvarlo», dijo el niño, su voz arrastrando la desesperanza como un eco de una pesadilla. Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir? Dímelo», exigió, en un intento de mantener la cordura, pero una parte de ella comenzaba a ceder. La sombra que hacía conjunción con la figura del niño comenzó a reír, resonando con un eco lejano. «Quien se adentra en este lugar no siempre regresa», susurró el niño, sus palabras envueltas en un terror palpable. «Tu hijo está atrapado en sus propios temores. Debes enfrentarlo». La oscuridad pareció susurrar a su alrededor, lanzando un escalofrío a través de su espina dorsal. De repente, el tráiler comenzó a temblar nuevamente, y los rostros en la oscuridad se tornaron aún más definidos, observándola desde las sombras, ataviados con expresiones de dolor y angustia. Ana sintió náusea. Esa multitud había estado siempre ahí, al acecho, esperando el momento correcto para aparecer. «Diego está en la peor parte de sus miedos, y solo tú puedes liberarlo», resonó la voz de la sombra, mientras la visibilidad se desvanecía. «Pero no será fácil. Cada paso que des sumará más a su tormento». «No, déjalo en paz. Él no tiene que sufrir», gritó Ana, pero su voz se volvió un murmullo en medio del caos. Fue entonces cuando una visión de su infancia la golpeó. La culpa, la traición y esa noche en la que había prometido protegerlo a toda costa. La oscuridad lo sabía, se alimentaba de cada detalle. Era un ciclo interminable de miedo que la mantenía prisionera. «Las sombras alimentan este lugar. Si dejas ir a tu hijo, solo tú sufrirás», advirtió el niño, mientras los rostros a su alrededor comenzaban a girar como un torbellino de agonía. Ana dio un paso atrás, pero el tráiler siguió temblando, cada vibración profunda resonando dentro de ella. Luchando contra el pánico, se preguntó si realmente podría enfrentar al mal que la rodeaba. «Ana, elige la verdad o la luz, pero no podrás tener ambas», gruñó la figura central en la penumbra, sus palabras llenas de un terror inminente. Y así, mientras el tráiler se llenaba de ecos y las figuras asumían formas cada vez más viles, Ana sintió que el tiempo se detenía. En su mente, una pregunta latía con insistencia. ¿Estaba dispuesta a sacrificar su propia paz por la salvación de su hijo? La luz comenzó a titilar nuevamente, mientras un grito desgarrador provenía de las sombras, y la sensación de que todo podría desmoronarse la golpeó. En ese instante, un nuevo rugido resonó desde el exterior, un sonido opresivo que hacía vibrar el tráiler al borde del colapso. «Pronto descubrirás qué tan lejos llegarías por amor», murmuró la sombra antes de que todo se sumiera en la oscuridad nuevamente, dejando a Ana sola una vez más, con el eco del grito reverberando en su mente. Pero esta vez algo más había dejado huella, una esperanza aterradora. Había un camino,
un sacrificio, y las sombras de la verdad podían ser aún más oscuras que la oscuridad misma. ¿Sería capaz de descubrirlo aunque eso significara enfrentarse a su propio pasado? El aire se volvió denso y la sensación de angustia se agrandó en el pecho de Ana. «Diego, ¿dónde estás?», susurró, temiendo que su propia voz pudiera atraer a más sombras. La oscura figura del niño se desvaneció, dejando solo un eco y un vacío aterrador. Con el leve resplandor de su teléfono como guía, Ana avanzó. Cada paso resonaba en el tráiler como un tambor que marcaba el compás de su creciente terror. La oscuridad se aferraba a ella, como si un poder invisible intentara arrastrarla hacia lo más profundo. «No puedo dejarte aquí», se dijo una y otra vez. Pero el tráiler volvió a estremecerse, y de repente una risa aguda y cruel rompió el silencio. «¿De verdad crees que puedes salvarlo?», burló una voz familiar que rebotó en las paredes de metal. Ana se detuvo, el corazón le hizo un vuelco. No era un desconocido, era la voz de su madre. «¿Qué me estás diciendo?», apenas pudo hablar, la incredulidad teñía su voz. La figura de su madre apareció, no como la imagen amorosa que recordaba, sino como una sombra distorsionada, con ojos vacíos que parecían devorar la luz. «Tu debilidad te ha llevado a este lugar. Tus miedos son su prisión», dijo, y la risa resonó nuevamente como un chillido de cerditos en el aire pesado. Ana sintió ganas de huir, pero su cuerpo no respondía. La culpa la mantenía anclada, atrapada en una tormenta anticipada de reproches. La figura de su madre se acercó, envuelta en un halo de penumbra. «Debes elegir, hija», insistió. «Este lugar no perdona. Si sigues adelante, solo encontrarás dolor y quizás la verdad que ni siquiera puedes soportar». Ana cerró los ojos, tratando de bloquear el sonido, de alejar la angustia. Era un ciclo horrible que conocía muy bien, uno que había jurado nunca volver a vivir. Pero esta vez la amenaza era tangible, como una serpiente que la acechaba desde las sombras. «¡Silencio!», gritó, deseando desaparecer, ignorando la figura. Aunque la voz se quedó en el aire, su eco clavándose en su mente. Con determinación renovada, se giró hacia el fondo del tráiler. «¡Diego!», llamó, pero la verdad resonaba en su corazón como un eco ensordecedor. No podía salvarlo si permanecía paralizada por el miedo, que también lo mantenía atrapado. Los murmullos a su alrededor comenzaron a intensificarse, mezclándose con su propio terror. «Tienes que dejarlo ir», gritaron las sombras, un coro de advertencia. «Tus miedos son más poderosos que tú. No puedes protegerlo de la oscuridad sin enfrentar tus propias sombras». Fue entonces cuando un destello de luz brilló en la distancia. Aunque pareció una promesa, Ana supo que no podía fiarse, pero el deseo por encontrar a su hijo era más fuerte que el miedo a lo desconocido. Tomando aire, se lanzó hacia la luz, el sonido de su propio aliento desgarrador. Mientras corría, el tráiler comenzó a retumbar. Cada paso sentía más como una caída, la presión de las sombras aumentaba a su alrededor. De pronto, el camino se iluminó brevemente, revelando las figuras inquietantes entrelazadas al fondo. Algunos rostros envejecidos por el sufrimiento, otros en una juventud perpetua llena de vacío. Cada mirada la atravesaba como dardos de hielo. «¡Ana!», resonó la voz de Diego, y aunque era un llamado que la llenó de esperanza, las sombras de los temores más profundos aún la atormentaban. «¡Mamá, ayúdame!». Ana paró en seco. No sabía si avanzar o retroceder. Cualquier decisión podría ser fatal. Las visiones de su infancia y recuerdos de una madre que prometió protegerlo la atormentaban. Aquellas decisiones, aquellas palabras, estaban grabadas en su piel. «Debo salvarlo», concluyó, y de repente un rugido la envolvió.
La luz titilante pareció volverse un maremoto descontrolado, arrastrando las sombras hacia un abismo oscuro. «¡Diego!», gritó, pero un profundo silencio siguió. La pregunta resonó dentro de ella. ¿Quién realmente estaba atrapado? ¿Su hijo o ella misma? En un giro de acontecimientos, la desesperación se tornó en resolución y el sentido de sacrificio comenzó a aflorar. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, una tormenta oscura a punto de estallar. «Si debo enfrentar mis miedos para liberarte, lo haré», susurró Ana con un nuevo brillo en los ojos. Pero, mientras la luz se desvanecía y las visiones se intensificaban, la última palabra que escuchó no fue un eco, sino un grito. «¡Cuidado con lo que deseas!», resonó entre el caos, advertencia en la penumbra, justo antes de que el mundo a su alrededor se desmoronara por completo. ¿Qué sacrificios se requerirían? ¿Cuánto estaba dispuesta a perder para recuperar a su hijo? La tormenta de sombras se desató, arrastrando a Ana hacia un torbellino de desesperación. Cada susurro en el aire era un eco del pasado, y sus temores se manifestaban en grotescas visiones. De repente, sintió el suelo temblar bajo sus pies, como si el tráiler mismo estuviera vivo, sufriendo por sus secretos ocultos. «Ana, mamá, aquí». La voz de Diego era un faro, pero también un cuchillo que cortaba su corazón. Ana cerró los ojos, tratando de concentrarse, su mente atormentada por recuerdos, cada palabra no dicha, cada abrazo perdido. Pero la luz parpadeante que había seguido se encontraba ahora más cerca, iluminando un sendero entre las sombras. Sin pensarlo, se zambulló hacia la luz. Al cruzar el umbral, un escalofrío le recorrió la espalda. Ahora estaba en una habitación diferente, aún dentro del tráiler, pero esta parecía más una prisión que un refugio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías desgastadas, imágenes de un pasado que Ana no recordaba haber vivido, risas y a veces lágrimas. Su mirada se detuvo en una imagen de una familia, muy parecida a la suya, solo que había algo en los ojos de las personas que la miraban que la hizo estremecerse. Eran vacíos, llenos de un dolor que superaba cualquier palabra. «Aquí, en este lugar, todo tiene un precio», dijo una figura silente que emergió de las sombras. Era una mujer con el cabello enredado, llena de rasgos que la hacían parecerse a su madre, pero innegablemente distorsionada. Si buscas respuestas, prepárate para el dolor. «¿Qué te hizo?», Ana se atrevió a preguntar, temiendo la respuesta. La mujer sonrió, un gesto tan angustiante que hizo que su piel se erizara. «Fui atrapada aquí, como tú, como él», señaló a la imagen de Diego. «Los miedos y las sombras son únicas. Aquí no hay salvación sin sacrificio». Ana sintió que el aire se le escapaba entre los dedos. «¿Qué debo hacer?», balbuceó, sintiendo cómo esas palabras se deslizaban como veneno por su lengua. «Enfrentar lo que más temes. Cada fotografía representa un recuerdo que has ocultado, tus fallas, tus rechazos. Mira a tu alrededor y elige quién dejar ir», indicó la mujer, y sus ojos destellaron con un brillo maligno. «Elige un recuerdo y lo perderás, pero ten cuidado, a veces perder es salvar un alma, y otras es condenarse a uno mismo». Los murmullos de las fotografías aumentaron, la desesperación de las caras cautivas resonando en su mente. Ana se acercó temblorosa a una imagen, en particular, donde una pequeña Ana sonreía, abrazando a su mamá. Pero miraba fijamente a Diego, muy al fondo, una imagen borrosa que parecía suplicar. «No, no puedo hacer esto», pensó, aterrorizada. ¿Qué sacrificio podría salvarlo? Las voces de las sombras a su alrededor se volvieron un clamor, susurrándole promesas de libertad, de alivio. Pero Ana sabía que cada liberación podría traer consecuencias que no podía imaginar. Con cada fotografía que tocaba, se sentía más débil.
La luz que la guiaba parecía desvanecerse, llevándose consigo su esperanza. Entonces recordó el grito de advertencia que había escuchado: «Cuidado con lo que deseas». Decidida, se giró y buscó a Diego. «Voy a salvarte, mi amor», gritó, incluso en este infierno de sombras. De repente, un brillo intenso la envolvió, y Ana sintió que era absorbida por un abismo de luz. Pero al instante, la habitación se tornó negra, y el eco de los lamentos se amplificó, como un coro de almas perdidas. Una risa malvada llenó el espacio. Ana comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. Justo antes de ser devorada por la oscuridad, escuchó otro grito, esta vez más cercano. «¡Mamá!». «¿Qué les has hecho?», gritó Ana, apretando los dientes, sintiendo el terror convirtiéndose en ira. La risa se intensificó, una carcajada que congeló su sangre. «Bienvenida al juego, Ana. ¿Podrás enfrentarte a lo que te espera en la penumbra?». La sombría advertencia retumbó en su mente, mientras los ecos de su pasado la empujaban hacia un destino desconocido. ¿Qué secretos se desplegarían ante ella? ¿Cómo podría salvar a Diego sin perder su propia alma en el camino? Ana se sumergió en la oscuridad, sintiendo cómo la risa que la abrazaba se convertía en gritos desgarradores. La luz estaba completamente ausente, pero su corazón latía con fuerza, pulsando en su pecho como un tambor de guerra. Podía sentir el frío de las sombras que la rodeaban, una neblina helada que parecía susurrar secretos inconfesables a su alrededor. «Diego, ¿dónde estás?», gritó, su voz resonando en el abismo. Cada palabra era un eco, pero no recibió respuesta, solo un silencio opresivo que la envolvía. Sintió que sus piernas flaqueaban mientras el miedo se aferraba a su garganta. La silueta de la mujer apareció de nuevo, esta vez más cerca, con una sonrisa aún más siniestra. «El juego ha comenzado, Ana. Cada vacío en tu corazón es un recuerdo que debes enfrentar. ¿Puedes soportar la verdad?». Ana sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía, como si estuviera caminando sobre un precipicio. Con cada paso, el eco de risas lejanas se transformaba en llantos desgarradores, reflejando recuerdos enterrados. «No puedo, no quiero recordar», exclamó, aunque en su interior sabía que huir solo la llevaría más lejos de Diego. «Eso es lo que crees», murmuró la mujer, acercándose un poco más. Su rostro, ahora revelando los rasgos de su madre, pero distorsionados, como si la tristeza hubiese ocupado su alma. «Recuerda, Ana, entre más te aferres al pasado, más se aferrará a ti». De repente, las fotografías comenzaron a moverse, las imágenes cobrando vida. Vio a su madre, joven y sonriente, pero detrás de ella, sombras acechaban, esperando el momento oportuno para devorarla. Ana se sintió desgarrada entre dos mundos, deseando recordar, pero temiendo lo que encontraría. «Elige un recuerdo para dejarlo ir», insistió la mujer, su voz una mezcla de seducción y furia. «De lo contrario, perderás a quien más amas, a quien más quieres». Ana se agarró la cabeza con ambas manos, sintiendo una punzada en el pecho. Vio a Diego, pequeño y vulnerable, su expresión de confianza tornándose en un grito suplicante. «¡No, Diego, no!», gritó, buscando apenas su rostro entre las sombras danzantes. El aire se volvió espeso y Ana comenzó a tropezar, sintiendo que se hundía en una arena movediza de pesadillas. Los gritos la envolvían, historias de traiciones y decisiones equivocadas. Cada broma siniestra de sus recuerdos rasguñaba más profundamente. Recordó su última discusión con su madre, las palabras hirientes que no pudo retractar, el abrazo que nunca sucedió. «¡Basta!», gritó, y al hacerlo, un haz de luz brilló brevemente, iluminando la habitación. Ana se giró hacia la mujer. «¿Qué debo sacrificar para salvarlo?». La pregunta le ardía en la lengua, cada sílaba un reto absorbente. «Tu dolor, o quizás tu esperanza». La risa resonó.
Ana miró las fotografías, deseando comprender el precio que le pedían. En la imagen de su madre sintió una atracción, pero mirar las sombras a su alrededor la llenó de una determinación renovada. Con un suspiro profundo, se acercó a la imagen de Diego, mirándolo fijamente. «Te elijo a ti, porque no puedo perderte», murmuró. Y con esas palabras, su corazón quebrándose, empezó a desvanecerse, como un eco que se pierde en el viento. El oscuro paisaje empezó a sacudirse y las sombras se dispersaron, gritando y retorciéndose. Ana se sintió arrastrada hacia el abismo, pero en el último momento atrapó la imagen de Diego, sintiendo sus manos aún húmedas de lágrimas. Sin embargo, a medida que la luz la abrazaba, una nueva voz más oscura surgió. «Te has atrevido a elegir, pero recuerda, el verdadero horror aún está por llegar». Ana comprendió que esta batalla apenas comenzaba. En su búsqueda por salvar a Diego, quizás había desencadenado algo más antiguo y poderoso, algo que la perseguiría sin tregua en las sombras. «¿Qué tipo de sacrificio habré hecho?», pensó, mientras la oscuridad la arrastraba hacia una nueva incertidumbre. La risa burlona resonaba aún en sus oídos. Y en ese instante, un grito conocido rompió el silencio. «¡Mamá, ayúdame!». ¿Podría Ana realmente salvar a su hijo, o había sellado su destino en el juego siniestro de las sombras? Ana dejó escapar un gemido ahogado mientras el grito de Diego reverberaba en su mente. La luz la envolvió, pero no antes de ver cómo las sombras se retorcían, atrapadas en un oscuro clamor, ansiosas por liberarse. Su corazón latió desbocado mientras avanzaba, guiada por la desesperación, pero la luz la arrastraba a un torbellino de recuerdos y sombras. «¡Diego!», gritó nuevamente, su voz rasgada, como si buscara romper la muralla silenciosa que la separaba de su hijo. Intentó cerrar los ojos, ignorar el frío que calaba sus huesos, pero los ecos de su infelicidad la acorralaban. «No puedo perderte, no puedo perderte». De repente, la escena cambió bruscamente. Se encontró en un pasillo oscuro. Las paredes estaban cubiertas con retratos de familiares, cada uno con miradas tristes y ojos vacíos. Con cada paso, las imágenes parecían seguirla, susurrándole nombres de una familia que Ana creía perdida. Pero la mayor preocupación no eran esos rostros, sino el grito aún resonando en su pecho. «Estás más cerca de lo que imaginas», murmuró la voz de la mujer, ahora mezcla de ecos y alaridos. Ana la sintió a su lado, particularmente cerca, como si la oscuridad la abrazara. Su respiración se aceleró y sintió que las sombras amenazaban con cerrar el espacio a su alrededor. Si podía enfrentar aquel instante, quizás podría rescatar a Diego. Sin pensar, se giró y gritó hacia la nada. «¡Muestra tu rostro! ¡Te enfrentaré!». La habitación tembló y las luces titilaron sin ofrecer consuelo. «¿Crees que puedes desafiarme? Tú ya has elegido», respondió la mujer, su voz resonando como un trueno en el aire. Las figuras en las fotografías parecieron encogerse, sus ojos ahora llenos de terror. Ana sintió que el pánico la consumía, las sombras retumbando en su mente, pero en ese momento de agonía, el eco del grito de Diego la reavivó. «No puedo rendirme», se centró, gritó con fuerza. «Voy a traerte de vuelta, hijo». Las sombras comenzaron a moverse, una marea oscura que la empujaba hacia adelante. «Por cada paso que des, uno de tus recuerdos se oscurecerá», clamó la mujer burlona. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. A cada instante, las memorias de su vida se esfumaban como niebla en el amanecer. La imagen de su madre riendo se mezcló con el grito desesperado de Diego. «No voy a olvidarte», exclamó, apretando los brazos alrededor de su cuerpo, una protección contra la oscuridad que intentaba engullirla. La voz de la mujer se tornó menos tangible, como si dudara, y Ana lo sintió.
Debes decidir, Ana, renunciar a lo que amas o pelear por lo que aún te queda, indicó esa voz, cada palabra un golpe en su alma. Las imágenes de su vida se agolpaban, emergiendo una tras otra en un desfile de vívidos recuerdos. El abrazo de su madre, la risa de Diego jugando en el parque, los días soleados que parecía que nunca terminarían. Sin embargo, cada presente era como un puñetazo en el corazón, mientras la sombra de lo que podría perder la arrastraba aún más a la locura. «Elijo luchar», gritó, y de repente una luz se filtró entre las sombras. Era tenue, pero ardiente, iluminando la figura de Diego en el fondo, una silueta vulnerable que clamaba auxilio. Fue entonces que la oscuridad cobró vida, como un monstruo antropofágico que se sentía invocado. Ana lanzó un paso adelante, el deseo de salvarlo ardía en su interior. Pero antes de poder avanzar, un retumbar arrastró la luz, mandando una ola de sombras hacia ella. ¿Quieres salvarlo? Atrévete a perderte a ti misma, resonó la voz, justo antes de que la imagen de Diego se desvaneciera, dejándola sola, atrapada en la noche. «Mamá, no te vayas», volvió a escuchar el grito desgarrador, y Ana sintió que se le rompía el alma. ¿Qué estaba dispuesta a perder esta vez? La incertidumbre cubrió su mente como un velo espeso. Las sombras crecían, presionando como manos gélidas alrededor de su garganta, y las risas burlonas se llenaban de desesperación. Ana sintió que si se caía, si sucumbía, todo se perdería. «¿Hasta dónde llegarías para salvarlo, Ana?», preguntó la voz entre susurros, haciendo eco en la oscuridad. Ana titubeó, incapaz de encontrar la respuesta, pero sabía que la pelea apenas comenzaba, y el verdadero horror acechaba tras cada paso que daba. A medida que las sombras se agitaban, una luz tenue comenzó a brotar del suelo, revelando las figuras espectrales que la rodeaban. «¡No, no, no!», gritó, mientras una presencia oscura se acercaba, el terror llenando la habitación. La voz, ahora un estruendo ensordecedor, gritó desde las profundidades. «Te has atrevido a jugar con fuerzas que no puedes controlar. Es hora de que pagues el precio». Y así, con esa última amenaza, Ana sintió que la tierra se abría bajo sus pies, y todo se desvaneció en una atmósfera de desasosiego. ¿Podría mantenerse firme o sería tragada por el abismo? ¿Acaso había alguna esperanza o estaba condenada a perder al hijo que amaba cada vez más? Las sombras se retorcían como serpientes en la oscuridad, susurrando secretos que Ana no quería escuchar. Cuando todo parecía desvanecerse, un fuerte tirón la sacudió y la tierra dejó de temblar. En su lugar, una habitación oscura y vacía comenzó a materializarse a su alrededor. Los pilares de un antiguo edificio desgastado emergieron de la nada. El aire estaba denso, cargado con un olor a humedad y descomposición. Ana frunció el ceño y, aunque sabía que debía escapar, su curiosidad la mantenía pegada al suelo. Cada vez que intentaba recordar lo que había perdido, la luz de sus esperanzas se desvanecía, ahogada por la bruma de la desesperación. «Diego», murmuró, sintiendo que su voz se perdía en el eco infinito. Las paredes estaban adornadas con trozos de papel arrugado y manchas oscuras que parecían formar rostros retorcidos. La tristeza de aquellos ojos perdidos la seguía, cada uno pareciendo advertirle de un destino peor que el olvido. Ana temblaba, no solo por el frío, sino por la incomprensible sensación de que esa habitación le era familiar, como si allí hubiera pasado una vida entera. Un susurro frío le llegó como una brisa. «Bienvenida de nuevo, Ana». La voz era suave pero peligrosa, tejiendo un velo de terror alrededor de ella. «¿Aún puedes recordar cuánto deseas a tu hijo? Pero la verdad tiene un alto costo». «¿Qué sabes de mi hijo?», Ana gritó con rabia, el eco resonando con el mismo fervor.
La angustia llenó su pecho, y el miedo se intensificó cuando le pareció oír el llanto lejano de Diego. Dos cosas: lo desconocido la invadía, mientras que su desesperación pulsaba como un tambor en su mente. Las sombras no mienten, Ana, pero nadie vino por él, ¿o sí? La voz se entrelazó con risas distorsionadas y violentas, llenando la habitación con un peligro palpable. Ana cerró los ojos por un instante, aturdida. De repente, el ambiente cambió nuevamente. La tierra se sacudía bajo ella y las paredes comenzaron a colapsar, liberando polvo y fragmentos de lo que alguna vez fue. Una puerta apareció, pidiendo a gritos que la abriera. Ana la miró fijamente, luchando entre entrar y dejar que el miedo la dominara. «No tengo tiempo», pensó. «Diego me necesita». Empujó la puerta con fuerza y un chasquido resonó en la habitación. La luz brilló con dimisión de nuevo, y por un momento sintió que podía ver el rostro de su hijo en el destello tenue. Pero cuando cruzó el umbral, todo se tornó negro. Un eco terrible retumbó en su cabeza. «Tu elección ha sido hecha. Rachel no te dejará ir, ni a él». La oscuridad era densa y los murmullos se intensificaron. Ana se sintió arrastrada hacia un laberinto de ecos y sombras. Los pasos resonaron tras de ella. Se volvió, pero no había nada. Sin embargo, el sentimiento de ser observada la desarmó. «¿Quién eres? ¡Muéstrate!», demandó con fuerza. La voz burlona de la mujer que había escuchado antes flotó en el aire. «Soy lo que has alimentado, Ana, los temores que has ignorado, las sombras que has cultivado. Yo soy el pasado que no quieres soltar». Ana sintió una punzada de reconocimiento, de ira. «Yo lucharé», gritó, en busca de un último rayo de valor. Pero en el instante después comprendió que ya no estaba sola. Sentía una presencia a su lado. Dale vuelta a la luz para encender esperanza. Solo que al volver su vista hacia los muros, descubrió que él no estaba. Frente a ella, miradas aterradas se unieron en las sombras, ansiosas, hambrientas. Anhelaban su dolor, su desesperación. «Diego», murmuró, la voz quebrándose. Las criaturas a su alrededor movían sus manos hacia ella, queriendo tocarla, pero en un instante un destello de luz la envolvió de nuevo. «No te alejes, no te olvides». Una vez más escuchó el grito de su hijo, más fuerte, más desesperado. Y entonces la habitación giró, como un carrusel de pesadillas. La figura de Diego se abrió paso entre las sombras, con los ojos llenos de miedo y angustia. Ana se lanzó hacia él, en un intento frenético de alcanzarlo. Pero algo chirrió, un sonido helado, y la puerta detrás de ella se cerró de golpe. Ella se dio vuelta, y lo que vio la dejó paralizada. Sus recuerdos desmenuzados se movían del otro lado, danzando en un ciclo eterno de dolor y traición. «¿Vas a dejarlo caer, Ana? ¿Vas a perderlo por siempre?», resonó la voz sin cuerpo. Ana sintió cómo un frío intenso le atravesaba el corazón, y una lágrima cayó por su mejilla. «No, no lo haré», gritó, mientras el eco de su voz se perdía en el vacío. Con su mirada fija en la oscuridad, la decisión era clara. Tenía que encontrar la luz en sí misma, o la sombra lo consumiría todo. Pero, ¿sería suficiente? ¿Podría salir de esa pesadilla sin perderse a sí misma en el proceso? Mientras el ambiente giraba, Ana comprendió con horror que el verdadero desafío apenas comenzaba. Ana estaba atrapada, rodeada por las sombras danzantes que parecían susurrarle secretos antiguos y temidos. La desesperación crecía en su pecho, mientras el eco del grito de Diego continuaba resonando en su mente. Sabía que no podía dejar a su hijo más tiempo en las garras de esa oscuridad, pero cada paso se sentía como una traición a los secretos que su alma guardaba. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para liberarlo? Con el corazón a 1000 por hora, Ana recordó la advertencia de la mujer que se había manifestado en sus peores miedos. «La verdad duele», resonó en su memoria.
Pero, ¿qué era esa verdad? ¿Qué lecciones olvidadas se escondían en sus recuerdos? «Diego», gritó, pero la respuesta fue solo un eco vacío. No podía quedarse inmóvil, las sombras eran voraces, y algo dentro de ella chisporroteaba, decidido a luchar. Confiando en la fuerza del amor que sentía por su hijo, avanzó con paso firme, adentrándose en las profundidades dolorosas de su pasado, buscando pistas entre las memorias. De repente, la luz parpadeó y vio el rostro de Diego. Su expresión de angustia desgarradora quedó grabada en su mente. «Te prometo que regresaré», gritó, mientras las imágenes de su vida pasaban como un torbellino. Vio cada error, cada palabra no pronunciada con su madre, cada instante de descuido. Enfrentó la culpa que había ignorado, entendió que todo ese dolor había alimentado el horror que las sombras le habían traído. Las figuras de dolor y sufrimiento comenzaron a fluir de nuevo, dibujando un camino hacia Diego. Ana comprendió que debía aceptar su pasado, no huir de él. Un rayo de luz brotó en ella, y con esa claridad se sintió diferente. La rabia y la tristeza se transformaron en una disciplina audaz. «Ninguna sombra me detendrá», se dijo a sí misma, aunque el horror seguía acechando. Mientras extendía su mano hacia la luz, la presencia oscura se abalanzó sobre ella. «No puedes escapar de tu destino, Ana», gritó la mujer distorsionada. Pero al ver la determinación en los ojos de Ana, la sombra dudó. «Soy más fuerte que mis miedos. Diego necesita de mí», declaró Ana, y con esas palabras un destello iluminó el camino. La risa burlona se desvaneció y las sombras empezaron a disiparse. Ana comprendió que el sacrificio no era dejar ir a su hijo, sino abrazar la verdad, enfrentar sus demonios internos y liberarse de la culpa que había estado cargando. La figura de Diego se hizo más clara, y ella sintió que la conexión entre ambos se intensificaba. «Mamá, ven», llamó el pequeño, sus ojos llenos de fe. Ana corrió hacia él, sintiendo que el terror se evaporaba. Ella tomó a su hijo entre sus brazos, mientras la oscuridad a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Las risas crueles se tornaron en gritos lejanos, cada sombra y eco pareciendo alejarse con el abrazo de amor que atesoraba. «Te encontré, cariño», susurró Ana, sintiendo el abrazo cálido de Diego. «Nunca te soltaré otra vez». Con su pequeño a su lado, la luz estalló y las sombras se desintegraron, liberando a las almas atrapadas que habían sufrido tanto tiempo. Una oleada de libertad los rodeó, llevándolos hacia un nuevo umbral. Ella sabía que el camino no sería fácil, pero la esperanza renacía en su corazón. La verdad había emergido con el amor, y ahora eran invencibles. Al salir del tráiler, la cabeza alta y el corazón firme, Ana dejó atrás el horror. Miró al cielo, donde las estrellas brillaban más que nunca. «Nunca volveré a dejar que mis miedos tomen el control», se juró. Diego sonrió, su luz radiante reflejando la de su madre. «¿Podremos vivir felices, mamá?» «Sí, lo haremos», respondió. Y aunque ya sabían del sufrimiento, se sentirían más fuertes que antes, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les arrojara. Y así, bajo la vasta noche, dos almas marcan el comienzo de una nueva historia. Ana y Diego estaban juntos, y el amor les daría la fuerza para enfrentar cualquier sombra que pudiera presentarse en el futuro. Mientras caminaban hacia el nuevo horizonte, Ana supo que la verdadera luz siempre estaría en su corazón, y nunca más permitiría que sus miedos gobernaran su vida. Cada paso que daban confirmaba su renacer, transformando la oscuridad en un pasado que ya no les definiría. Juntos, estaban listos para escribir su propia historia. Ahora, si te ha gustado este final emocionante, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Y por favor, dame un like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Deja tus reacciones y teorías sobre este cierre en los comentarios. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Tu interacción es crucial para que sigamos creando contenido que te mantenga al borde de tu asiento. Gracias por ser parte de esta comunidad.